la historia desde el año 711 hasta la época de los Borbones y la cultura, dentro de la cultura medieval, el Renacimiento, el Barroco, el siglo de las luces, que son periodos culturales y artísticos de la Edad Moderna. La historia desde la Edad Media hasta el siglo de las luces, pasando por la cultura medieval y moderna. Con la caída del Imperio Romano de Occidente se instauraron los reinos germánicos en Europa y en España. Los visigodos fueron en España, los ostrogodos en Italia, los francos en Francia, los anglosajones en Gran Bretaña. Y en el año 711 se produjo la caída del reino visigodo y comenzó el periodo del Andalus con los almorávides, almohades, los reinos de Taifa, gobernados por los califas, y bueno, Al-Ándalus conquistó todo el territorio peninsular salvo el norte. Entre los siglos XII al XIV, las coronas de Castilla y Aragón comenzaron un lento proceso de reconquista. Isabel y Fernando se casaron en 1469. La guerra civil castellana estalló por la muerte de Enrique IV, hermanastro de Isabel la Católica. El conflicto se desarrolló entre Isabel la Católica y su sobrina Juana la Beltraneja, con el triunfo para Isabel la Católica, y Fernando el Católico subió al trono en 1479 tras la muerte de Juan II de Aragón. No confundir con Juan II de Castilla. Juan II de Aragón fue el padre de Fernando el Católico y Juan II de Castilla el padre de Isabel la Católica. En 1479 se produjo la unión dinástica entre Castilla y Aragón. Hasta ahí porque el reino nazarí de Granada todavía estaba bajo poder musulmán. En 1492 se produjeron varios acontecimientos en España. Los reyes católicos conquistaron el reino de Granada, el último reino bajo poder musulmán. Colón descubrió América y a partir de ahí, bueno, comenzaron las conquistas, no solo España, el resto de potencias europeas, y los judíos que no se convirtieron al cristianismo fueron expulsados del país y sefarad para ellos. La sociedad estuvo compuesta por nobleza, clero y pueblo llano y, bueno, apareció de forma tímida en España la burguesía, como en el resto de Europa, a través de posesión y acumulación de riquezas. Para resumir es, el Imperio Romano de Occidente cae, se instauraron los reinos germánicos en los países europeos, en España fueron los visigodos. A partir de ahí, los visigodos cayeron en el año 711. Al-Ándalus conquistó todo el territorio peninsular salvo el norte. Y las coronas de Castilla y Aragón comenzaron la conquista o la reconquista de forma lenta entre los siglos XII y XIV. Bueno, la guerra civil castellana, que vino precedida tras la muerte de Enrique IV, hermanastro de Isabel la Católica, con el triunfo al final de Isabel la Católica sobre su sobrina Juana la Beltraneja. Y la unión dinástica se produjo igual en 1479, cuando Juan II de Aragón murió y Fernando el Católico se convirtió en monarca. Y bueno, luego ya la unión dinástica se produjo en 1492 con la derrota de Boabdil, que era el último, bueno, califa del reino nazarí de Granada, el reino, bueno, descubrimiento de América por parte de Colón. Los judíos fueron expulsados bueno, porque muchos de ellos no se convirtieron al cristianismo, y luego pues, la sociedad medieval era nobleza, que estaba por encima de los monarcas, el clero, el pueblo llano, y por último, de forma tímida, apareció un nuevo grupo social que fue la burguesía, que tenía posesiones y acumulación de riqueza. En la Edad Media convivieron en la península tres pueblos con sus costumbres, culturas y formas de vida. Cristianos, que era el grupo mayoritario, musulmanes y judíos. Los judíos se dedicaban al comercio y a las finanzas, pero también a actividades intelectuales o trabajos artesanales. Los mudéjares y los moriscos, árabes que permanecieron en las tierras reconquistadas, eran sobre todo labradores y artesanos. La convivencia, el entrecruzamiento y posteriormente el conflicto entre los tres grupos marcaron profundamente nuestra historia, al tiempo que produjeron un fecundo intercambio cultural. Es decir, que en la península, en el periodo medieval, vivieron con su vida, con sus costumbres, bueno, con su cultura, tres grupos diferentes, o tres pueblos, que fueron los cristianos, que era el grupo mayoritario, los musulmanes y los judíos. Los judíos al final eran
aquellas figuras que se dedicaron al comercio, a las finanzas y también a las actividades intelectuales o a los trabajos artesanales. Y los mudéjares y los moriscos permanecieron en las tierras conquistadas y eran la mayoría labradores, artesanos, y luego hubo mezcla, es decir, se entrecruzaron, convivieron todo ello y bueno, todo ello, bueno, pues, las tres culturas marcaron la historia medieval de España. Entre España y Europa, el intercambio cultural se realizó a través del Camino de Santiago. Las peregrinaciones a Santiago comenzaron ya en el siglo X, pero se hicieron más numerosas en el siglo XIII. En esta época, bueno, llegaron a España los monjes cluniacienses de procedencia francesa que tuvieron una notable influencia. La Iglesia tuvo un papel destacado en todo el periodo medieval. La cultura grecolatina bueno, se sustituyó por la cultura teocéntrica, en la cual bueno, dominaba lo religioso. El mundo terrenal era un paso hacia el mundo espiritual, donde en el mundo espiritual se alcanzaba la vida eterna, como bueno, se habló incluso en la filosofía también cristiana medieval. Los monasterios fueron depositados del saber medieval que se guardaba en sus bibliotecas. Allí los monjes copiaban a mano los libros y los ilustraban con bellas miniaturas. En los monasterios se impartían asimismo enseñanzas religiosas y artísticas y de preparación para algunos oficios manuales. Pero ya en el siglo XIII se crean las primeras universidades y con ellas comienza a abrirse paso la secularización de la cultura, que deja de ser patrimonio de la Iglesia y de los monasterios. Un buen número de obras artísticas medievales han llegado hasta nosotros sin que sepamos el nombre de los creadores. Esto ocurre con muchos textos literarios cuyos autores permanecen en anonimato. Hay que decir que el Camino de Santiago fue lo que acercó a España y Portugal en la cultura. En el siglo X comenzó, pero ya, mayoritariamente fue en el siglo XIII, con los monjes cluniacenses, ¿no? Que tuvieron gran influencia en España y en Europa. Y la iglesia era el que tenía el mayor poder. De ahí el pensamiento eclesiástico cristiano de la vida eterna es un paso hacia la vida espiritual, en la cual el ser humano, el espíritu, ahí es libre y eterno. Eso es lo que se hablaba. Y los monasterios eran los que tenían el control de los estudios artísticos religiosos. Pero ya en el siglo XIII comenzaron a aparecer las universidades y entonces la cultura ya se abrió. Entonces, hubo una secularización escolar, cultural, en España y en Europa. Y la gran mayoría de los libros son anónimos, porque han llegado hasta nuestros días sin, bueno, pues la figura o las figuras literarias que lo escribieron. El humanismo italiano penetró en España con el paso de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. En el siglo XV se podría afirmar en términos generales que acababa la Edad Media y comenzó la Edad Moderna con la caída de Constantinopla por los turcos en 1453. En España ese hecho se situó entre el reinado de los reyes católicos, Isabel y Fernando, y el descubrimiento de América en 1492. En 1479 se produjo la unión dinástica, es verdad, entre Castilla y Aragón, pero la unificación territorial de España no fue hasta la conquista del territorio nazarí gobernado por los musulmanes. La organización interna y la unidad territorial que llevaron a cabo los reyes católicos consolidó a España como un Estado moderno similar al de sus homólogos europeos. La sociedad era similar a la de la Edad Moderna, es decir, nobleza, monarcas, clero y pueblo llano. La burguesía ya iba consolidando poco a poco su poder. Pero para resumir es que el humanismo con el Renacimiento penetraron en España y en el resto de Europa, nació en Italia y a partir de ahí pues Europa cambió de periodo en 1453 con la caída de Constantinopla, Europa pues, cae, bueno, pasa la moderna, Constantinopla, bueno, cayó por los otomanos y en España el periodo moderno comienza entre los reyes católicos y el descubrimiento de América, que es más el descubrimiento de América en 1492. Y a partir de ahí, España quedó consolidada como un Estado moderno, como el resto de países europeos. Y bueno, la sociedad era muy parecida a la de la época medieval. Nobleza, clero y pueblo llano. Burguesía iba consolidando poco a poco su poder. La invención de la imprenta impulsó la difusión de los textos literarios. Uno de los hechos más significativos del siglo XV, desde el punto de vista de la cultura, fue el acceso de los laicos a las letras. Hay que decir que la imprenta comenzó a difundir una mayor cantidad de libros que antiguamente en la época medieval se escribían a mano y en los monasterios. Durante este siglo se difundió en España el humanismo. Se llamó así al resurgir de los estudios de las humanidades.
decir, la historia, la gramática, la literatura de los autores clásicos griegos y latinos, y también hay que añadir de la filosofía, que está dentro de las humanidades. La lectura de estos en su lengua original, su traducción en la lengua romances y su comentario dieron lugar a una nueva imagen del ser humano como el centro del universo frente a la visión teocéntrica de la época medieval, en la cual Dios era el centro del universo. La imprenta es algo muy importante porque comenzó a difundir una mayor cantidad de libros con respecto a la época medieval que se escribían a mano. Y el humanismo penetró con fuerza en España y en Europa y a partir de ahí se dio mayor importancia a las letras, a las humanidades, a la historia, a la filosofía, a la gramática, a la literatura por parte de los nuevos artistas en la cual, bueno, leyeron a los clásicos de la cultura grecolatina y leían en la lengua original, ya sea el griego, el latín o en lenguas romances y vieron que el ser humano ya era el centro del universo, a diferencia de la Edad Media, en la cual Dios era el centro del universo. Durante el siglo XVI se produjeron diversos acontecimientos en España, la expansión económica debido al descubrimiento de América, el desarrollo del comercio, el aumento de la población, un conjunto de circunstancias sociales que cambiaron los modos de pensar, entender la vida y las relaciones humanas y también la forma de escribir y leer, la invención de la imprenta que dio pues, una mayor difusión de obras, cosa que en la época medieval se escribían a mano. Las relaciones con Italia, de España y también con el resto de Europa, el desarrollo de las humanidades y de las ciencias, las nuevas formas de religiosidad, dan lugar a una nueva literatura no solo en España e Italia, sino en el resto de Europa. En 1504 murió Isabel la Católica y heredó el trono Felipe I el Hermoso, que murió en 1506. Por cierto, ya entraron en España los Habsburgo o los Austrias, es decir, la dinastía de los Austrias. El cardenal Cisneros gobernó en dos ocasiones como regente de Castilla. En 1516 murió Fernando el Católico. En 1517 subió al trono Carlos I de España y V de Alemania, que trajo ministros flamencos, el pueblo español se negó, se produjeron las revueltas de las comunidades en Castilla y las germanías en la zona del Levante. Fueron derrotadas por el monarca y finalmente, bueno, pues, Carlos V se quedó como monarca tanto en España y bueno, luego más tarde en Alemania. En este periodo, España, bueno, pues, comenzó una expansión territorial y también de apertura hacia corrientes de pensamiento europea y más cercana a España con Europa. Felipe II subió al trono tras la abdicación de Carlos I de España y V de Alemania, es decir, de su padre, en 1556. Su reinado comenzó en la segunda mitad del siglo XVI. Esta etapa se advierte en algunas dificultades económicas y primeramente España se aleja de Europa para evitar el contagio de la reforma. Hubo otras reformas, luterana, calvinista y anglicana, que supuso el protestantismo y la escisión de de la Iglesia. Es lo que se denominó la Contrarreforma que promovió la Iglesia católica. Los elementos religiosos pasan de ocupar un lugar importante en la creación literaria. Decir de que en el siglo XVI comienza España con un gran desarrollo económico, por el descubrimiento de América, también desarrollo del comercio, la población aumenta, menos enfermedades, circunstancias sociales que cambian la vida, la forma de pensar, las relaciones humanas, la forma de escritura, de lectura. Con la imprenta hay un mayor número de obras a través de la difusión, las relaciones que tiene España con Italia y con el resto de Europa, el desarrollo de las humanidades, el desarrollo de las ciencias es algo importantísimo, las nuevas formas de religiosidad, es decir, las religiones, eso es lo que penetraron en la literatura. Y a partir de ahí, con la muerte de Isabel la Católica, comienza la dinastía Austria, muere también Felipe el Hermoso, y como Carlos V es muy pequeño, que todavía no tiene edad para ocupar el trono, Cisneros se convierte en regente en dos ocasiones en Castilla, y a partir de ahí cuando ya tuvo la mayoría de edad, Carlos V trajo ministros flamencos a la corona de Castilla, el pueblo español se negó, el pueblo castellano, bueno, y comenzaron las revueltas de las comunidades en Castilla y las germanías en la zona del Levante, fueron derrotadas, España comienza una prosperidad económica en el siglo XVI, se abre al pensamiento europeo. A partir de ahí, cuando Carlos V abdica por los problemas religiosos, Felipe II empieza a cerrar por el miedo a la expansión protestante del luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, que surgieron en Europa y España, bueno, pues se aísla en la época
es la época de Felipe II, y a partir de ahí ya la religión predomina en la creación literaria. El humanismo y el Renacimiento van de la mano. Sin conocer el humanismo no se puede conocer el Renacimiento. El humanismo apareció en España en el siglo XV y vino, bueno, pues, de Italia. Y con ello se produjo el resurgimiento de la cultura grecolatina. El convencimiento principal de los humanistas es que conocer otras lenguas y otras culturas hace mejor a las personas y a las sociedades. También consideran que el ser humano, y no solo sea caballero, cortesano o clérigo, la medida de todas las cosas y que tiene valor en sí mismo, el antropocentrismo, al margen de su pertenencia o un estamento o a un grupo social. La reivindicación de la razón y de la experiencia, la valoración de la naturaleza y la convicción de que cada ser humano puede dirigir su propia vida son aspectos de modo de pensar humanista. Vamos a ver, el Renacimiento y el humanismo van de la mano. Sin uno y el otro no se puede entender la cultura de los siglos XV y XVI y la herencia al final grecolatina que vino con el humanismo del siglo XV. Y cuanto más saber tenga una persona, más conocimientos podrá entender y hablar con el resto. Me refiero de que les guste esta medida de conocer más lenguas, otras culturas, como en aquella época. El ser humano puede ser caballero, cortesano y clérigo, pero el ser humano es natural, es decir, viene de la biología. Entonces, el ser humano al final es igual que cualquier animal que ha existido en la prehistoria, en la biología. Es decir, somos al final seres vivientes, es decir, somos animales. Lo que pasa es que, claro, el problema es que el ser humano razona, piensa y ya da otro enclave a, bueno, pues a su vida y es diferente a un animal, pues en torno a lo mejor a los trabajos, todo ello. Y luego al final, reivindicar la razón, la experiencia, valorar la naturaleza, la convicción de que cada ser humano puede dirigir su propia vida es al final el modo de pensamiento humanista. Es decir, el ser humano es libre de lo que quiera elegir. Es verdad que luego al final tenemos otro tipo de necesidades diferentes al resto de animales, seres vivos, porque claro, el resto de seres vivos, me refiero yo a animales y plantas, pues tienen otra relación mucho más cercana con la biología y la nuestra es verdad que es el 90 y pico por ciento con la biología, pero hay otra pues, que nos diferencia en todo ello. Pero más por el clip que hacemos, es decir, el ser humano al final investiga, realiza nuevas formas de vida y todo ello. Y eso es algo muy positivo porque ese pensamiento, ese razonamiento es lo que da bueno, esa clave a cualquier individuo. El siglo XVI supuso una expansión económica y comercial y poblacional muy fuerte en España. En el siglo XVII esa situación cambió. Los últimos Austrias, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, se produjo un retroceso. La población disminuyó, la vida se encarece y aumenta la pobreza, España pierde su hegemonía con respecto a Europa y el Imperio español comienza su decadencia. La burguesía pierde poder económico en favor de los nobles, cuya riqueza se asienta en la posesión de tierras. La expulsión de los moriscos tuvo serias consecuencias para la agricultura, el rechazo del trabajo manual y el desinterés por el comercio alejan al país del desarrollo económico. El triunfo de la contrarreforma y, por tanto, el alejamiento de Europa dificulta la renovación ideológica y científica. Este panorama sombrío, la creación artística vive un enorme esplendor, especialmente en la pintura y en la literatura. El siglo XVI fue próspero para la economía y el comercio y la población para España. El siglo XVII es todo lo contrario. La población disminuye por las enfermedades. La vida es mucho más cara. La pobreza va en aumento. España ya no es una principal potencia europea. El Imperio Español comienza su decadencia. Los nobles tienen una mayor riqueza y poder con respecto a la burguesía, que era la principal clase social que nació para que te hubo, bueno, desde la Edad Media con riquezas, posesiones, era lo que tenía la burguesía. Los moriscos fueron expulsados, entonces eso perjudica la agricultura. El trabajo manual se queda rechazado. El desinterés por el comercio también. Bueno, pues el desarrollo económico español pierde fuerza. Y encima la contrarreforma, que es la obligación de poner los libros relacionados con el catolicismo, rompen a España con respecto a Europa, porque la ideología y la ciencia están totalmente alejadas y más lentas que sus homólogos europeos. Lo único que crece es el arte, nada más, es decir, la pintura, la literatura, es lo único que mayor fuerza tiene el país.
El barroco es el movimiento cultural del siglo XVII, segundo de los siglos de oro españoles. El Renacimiento es el primero, el barroco el segundo. Frente a la naturalidad y el deseo de armonía del Renacimiento, el barroco supone el triunfo de la exageración y el contraste. El optimismo que se produjo en el Renacimiento, en el barroco es pesimismo, desengaño, todo ello. Ambas actitudes tienen su origen en el sentimiento de decadencia del país. Los artistas del barroco reflexionan constantemente sobre la muerte y sobre el paso del tiempo, y por eso en sus obras aparece el tema de las ruinas y el desprecio de los placeres, es decir, esto a lo mejor el barroco recuerda mucho, y lo digo en comparación, aunque nada tiene que ver con el existencialismo, que luego aparece en el siglo XIX y el siglo XX, que es con mayor fuerza y con grandes filósofos como Kierkegaard, como Heidegger, como Sartre y con un montón más que hablaron del existencialismo y el miedo a la muerte. El barroco al final es un periodo artístico en el cual, bueno, pues tiene muchos de las figuras literarias o los artistas pues, el miedo a la muerte, el paso del tiempo, las ruinas que se encuentra a lo mejor el país por los problemas que tiene de la decadencia económica y todo ello, también el desprecio de los placeres, es decir, haya miedo y puede ser que sí, que se pueda relacionar porque, bueno, al final el barroco, si los puntos más importantes es el pesimismo y el desengaño o la exageración y el contraste. Claro, vemos el Renacimiento es naturalidad, armonía, ese deseo, optimismo. Bueno, pues el barroco es todo lo contrario, negatividad, mal época, crisis, crítica, bueno, todo ello. Es decir, los dos periodos son totalmente diferentes, bueno, en España y en el resto de Europa también. Con la muerte de Carlos II se produjo el estallido de la Guerra de Sucesión Española entre Felipe d'Anjou, partidario del monarca Luis XIV de Francia, y el archiduque Carlos de Austria. El triunfo fue para Felipe d'Anjou y se instauró en España la dinastía francesa de los Borbones. Los monarcas que ocuparon el trono en el siglo XVIII fueron Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Gobiernan según los principios del despotismo ilustrado, en la cual el monarca ejerce un poder absoluto y lo aplica a una política de reformas que impulse la economía, aumente la instrucción pública y haga desaparecer la servidumbre. Eso es al final, es decir, es el monarca el que manda sobre el resto y es ir eliminando ciertas trabas como la servidumbre, que sea todo público, todo ello. Aunque en este siglo se produce un incremento de la población, es evidente el atraso general del país. Como la nobleza es un freno para la realización de reformas, los monarcas se apoyan en sectores burgueses que aspiran a profundos cambios. Es decir, España en el siglo XVIII va todavía ya con retraso después de los problemas del siglo XVII, de la época del barroco. Y luego también es porque la nobleza era un freno total para la burguesía. La burguesía al final no podía avanzar, perdía más poder, como pasó en el siglo XVII, más problemas. Y al final, ¿qué pasó? Que la gran mayoría de los monarcas se apoyaron en los burgueses y los burgueses los que pedían eran cambios, cambios más profundos, no seguir como se seguía en el periodo moderno, en la cual, bueno, era monarcas, apoyo de nobles y eclesiásticos y el pueblo llano, que era la gran mayoría, el porcentaje tanto en España como en Europa, y luego estaba la burguesía tímidamente, que iba cogiendo, pero claro, la nobleza siempre frenaba a la burguesía. Pero finalmente es que decir que, para resumir, es los Habsburgo o los Austrias desaparecen tras la muerte de Carlos II en España. Bueno, aparece una nueva dinastía, los Borbones, con la victoria de Felipe d'Anjou. Se lleva a cabo el despotismo ilustrado, el poder absoluto lo tiene el monarca, lo aplica a una política de reformas que impulsa la economía, aumenta la instrucción pública y va a desaparecer la servidumbre. Y el país mejoró en algo poco a poco, porque la población creció, pero iba con retraso en nuestro país, porque la nobleza ponía trabas a la burguesía. Y de ahí que los monarcas tuviesen que apoyarse en la burguesía, y claro, no sabían tampoco los monarcas porque los burgueses aspiraban a cambiar en España y en Europa con una nueva serie de reformas. Después de las exageraciones del barroco tardío, que se prolonga hasta bien entrado el siglo XVIII, se impone el neoclasicismo, es decir, una vuelta a la moderación clásica. El escritor debe seguir una serie de reglas y preceptos que están inspirados en ellos que habían triunfado pues, en Francia en el siglo XVII. Se busca el equilibrio y la razón predomina por encima del sentimiento y la imaginación. La creación artística aspira a deleitar, pero sobre todo a instruir. Al final la razón es lo que está por encima de todo ello.
Los géneros puramente creativos experimentan cierto retroceso y, por el contrario, las formas que sirven de vehículo a la expresión del pensamiento alcanzan gran desarrollo. El barroco tardío se extiende en España hasta el siglo, bueno, hasta bien entrado el siglo XVIII. El clasicismo al final es una vuelta a la moderación clásica. Ya el escritor o el artista sigue una serie de reglas, preceptos que vienen inspirados de la Francia del siglo XVII. Al final lo que se busca es el equilibrio en las obras, en el arte en general, y la razón está por encima de los sentimientos y la imaginación. La creación artística aspira a deleitar, pero sobre todo a instruir. Hay que decir que luego ya, acabado el siglo XVIII, con el romanticismo, se vuelve otra vez a esos pensamientos exaltados, a la recuperación de épocas del pasado como la época medieval, todo ello. Pues el neoclasicismo del siglo XVIII es el razonamiento por encima de los sentimientos, de la imaginación, y claro, todos los géneros puramente creativos ya van en retroceso. Ya a partir de ahí se lleva a cabo, pues, un razonamiento de cómo realizar una obra, es decir, con sus estructuras y un pensamiento más bueno, razonable, es decir, más cercano al racionalismo, a la razón y todo ello. El siglo XVIII, el siglo de las luces, se caracterizó por la confianza en la razón y por el deseo de reorganizar la sociedad a través de ella. Al final es un pensamiento importante de la cual el neoclasicismo lo que hace es buscar reorganizar un pensamiento razonado, todo ello. Bueno, este movimiento cultural que trató de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón, bueno, pues recibió el nombre de Ilustración en nuestro país y en el resto de Europa. Y los pensadores fueron llamados ilustrados, aquellos que defendieron las ideas ilustradas. Como consecuencia de la actividad cultural que trajo consigo la Ilustración, se fundaron diversas instituciones importantes como la Biblioteca Nacional en 1712, la Real Academia de la Lengua en 1713, el Museo del Prado en 1785. A raíz de todo ello, de las nuevas formas de pensamiento de Voltaire, Rousseau, eh, Montesquieu, Locke y todo ello, que comenzaron una crítica hacia el antiguo régimen, unido a ello también estaba Kant, filósofo alemán, que criticaron el antiguo régimen y con ello cayó. Al final, crisis económica en Francia provocó en Europa la Revolución Francesa, pero antes vino la Revolución Americana, que produjo la independencia de Estados Unidos. Todo ello comenzó durante ese periodo desde la independencia de Estados Unidos hasta la independencia de la gran mayoría de los territorios de América Latina. Bueno, pues vinieron precedidos por las ideas de la Ilustración, críticas hacia el poder absoluto de los monarcas europeos. Y luego, bueno, en España también estalló la Guerra de la Independencia tras la invasión francesa por parte de Napoleón Bonaparte. Y con ello finalizo. Comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado este recorrido de la historia desde la época medieval hasta el siglo XVIII, darle a like y también, bien unido a ello, bueno, la cultura medieval hasta la cultura del siglo de las luces, la ilustración. Darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.